días, ¿cómo están? Hoy día les voy a preparar una deliciosa lentejita, la famosa lentejita. Esta receta es bien nutritiva, es muy baja en calorías y rinde bastante. Lo que vas a necesitar es una taza de lentejitas, las lentejitas secas. Estas lentejitas primero yo lo he limpiado en una tela blanca para poder ver las piedras o lo que tenga la lentejita. Después de eso hay que lavarlos usando un colador porque las lentejitas vienen muy sucias. Media cebolla picada, orégano seco media cucharadita, comino media cucharadita, sal media cucharada también y aceite para freír la cebolla con los ajos. Ahorita, y también por cada taza de lentejas que tú uses, vas a usar 3 tazas de agua. Y de ahí, como va cocinando, lo vas a ir mirando si necesita más, porque la lenteja va a consumir el agua. Algunas veces, depende de la lentejita, esta medida sale exacta. Acá yo ya he precalentado la olla. Y lo que voy a hacer es echar el aceite. Es aproximadamente una cucharada de aceite. Y voy a poner las cebollas. Lo vamos a freír hasta que la cebolla esté cristalina. Eso hace bien rápido. Si tu aceite está caliente, lo va a hacer muy rápido, como en un minuto. ¿Sí? Ya está listo. Ahora lo que voy a hacer es echar los ajos. Y le voy a echar el orégano y el comino. Mezclamos bien. No voy a echarle la sal porque si la sal lo echamos ahora, la lentejita no se va a cocinar. Vamos a demorarnos un montón. Ahora agrego las lentejitas que ya fueron lavadas y mezclamos. Y le voy a echar las 3 tazas de agua. Yo cocino con agua hirviendo. Yo ya lo tengo hirviendo. Ahí van 2 tazas. Y 3 tazas. Va a hervir, empieza a hervir, lo tapamos y va a cocinar por 45 minutos y voy a bajarle la candela para que no se rebalse. Ya está hirviendo. Entonces en 45 minutos, cada 10-20 minutos revise sus lentejitas y si necesita más agua, lo aumenta agua. Y si está bien, solamente muévele un poco para que no se pegue. ¿Ok? Y les voy a enseñar en 45 minutos cómo quedan las lentejitas. Acá yo ya tengo las lentejitas que ya se cocinaron, pero 5 minutos antes de apagar la cocina, yo le he echado la sal. Y si tienes que agregar más sal, lo echas y lo vas probando así hasta que encuentres el punto de las lentejitas. Aquí yo les voy a enseñar la lentejita, cómo quedó. Miren cuánto rinde. Así tiene que quedarle. Esta lentejita tiene que estar suave y no tan seca porque cuando se enfría se va a poner un poco más duro. Y vamos a taparlo porque vamos a preparar algo más. Bueno, quiero agradecerles por seguirme en mi canal Vida Sana con Ana y por favor suscríbase y dame un like. Y la próxima semana le estaré poniendo nuevas recetas. Gracias. Chao.